Estamos conectados, ¿no? Con el Estamos acá. señor Adán Costa, que seguramente puede llegar a valorar el tema de un locro vegano. Ah, Lo bueno. sé, lo sé, lo Bien, intuyo. A bien. ver, ¿cómo estás, Adán? Muy bien, querido Pablo, y ahí a toda tu mesa, muy entretenidos, lo estuve escuchando sobre un tema del que quiero aportar algo, A ya ver, Por favor. por de favor. entrada, al debate del logro. Hay que entender, incluso tiene que ver con el tema que vamos a tocar hoy, Sí. porque tiene que ver con su zona, específicamente con costumbres andinas. El locro se come en nuestros países desde hace aproximadamente entre 6.000 y 8.000 años. ¡Ah, ¿Sí? Wow, palala! una bocha. Y no, Eso tiene y esto es, hay evidencia arqueológica, por supuesto, y está en las costumbres justamente de las comunidades originarias de las cuales vamos a hablar hoy. mm, El locro es para entender la etimología, tiene que ver con una fonética quechua, el idioma de los incas, ¿no? ajá, Que básicamente es esto, es comer tubérculos de la tierra, básicamente en base al maíz. Después, por supuesto, se dio toda la hibridación cultural que tiene que ver con estas otras cuestiones, que los agregados, lo que tuvo, el amable Claro. chanchito. a ver, o sea que Eh, de alguna manera mi locro, el locro que hicimos con mi compañera es el locro originario, el de ese la locro huipala. Exactamente. Ah, Y ahora también Huipala es otra construcción también mucho más reciente. Pero lo que estoy hablando es básicamente desde cuándo se come este alimento, que se reduce a veces a cuestiones, digamos, de actos de celebración escolar, de días de independencia, revoluciones de mayo, etcétera. Pero tiene esa longevidad probada, y porque tiene esa longevidad nuestro poblamiento originario. Es decir, acá hay mucho recorte histórico. Y estas cosas hay que entenderlas cuando vamos a hacer un análisis constitucional de una constitución inconstitucional. A ver, ahí Por entramos en ejemplo. tema, entramos en tema. Pero digamos, Eso, tiene que pero ver, querido Pablo, tiene que ver, porque tiene que ¿qué ver nexo? es impecable. cómo aprendemos nuestra historia. Sí, Si ¿y cómo nosotros entendemos a entendemos los que que no nuestra, entendemos? exacto, si nosotros aprendemos que nuestra historia tiene 2 siglos, estamos sonados. Claro. Nuestra historia tiene por lo menos 30 milenios y de organización cultural por lo menos 8 milenios. Mm, Y el alimento es un elemento fundamentalmente cómo preparamos los alimentos, de dónde tomamos los elementos para las cocciones, tiene que ver fundamentalmente cómo habla de nosotros, de nuestra profundidad histórica. Y si eso lo trasladamos a formas occidentales de organización, como por ejemplo a través de una carta política, que es una ujú, constitución, y desde este lugar queremos decir, bueno, podemos hacer lo que queremos con la tierra, total es nuestra, que mm, sería una simplificación del derecho de propiedad, y no vamos a respetar lo que tiene que ver con la tierra, que no es solamente alimento, sino que tiene que ver con bueno, lo que entendemos que la naturaleza, los servicios de la naturaleza le prestan a todos los seres humanos, y una visión. Es esto lo que está en juego en el fondo. No se ve con claridad, ujú. porque con claridad podemos hacer un análisis constitucional, podemos hacer un análisis político, podemos empezar a atar cosas que vos haces bien, Pablo, en tus crónicas políticas, digamos. Podemos aparecer, Morales, un 20 de junio, sacó una constitución, a como sea, Mm, y un 23 de junio, aparece en una fórmula presidencial. claro, No es, sí. no es Incluso yo lo que creo que por ahí es interesante también para bajar un poco, para no dar por entendido muchas cosas, que bueno, estamos hablando de la constitución, la nueva, para decirlo Ujú. así, constitución de Jujuy, pero para entender qué es una constitución, lo que hace de alguna manera es constituir las bases de un contrato social entre las personas que aceptamos manejarnos de determinada manera y es la base de eso, que puede ser, se lo puede tomar como el vértice de arriba o como la base, ¿no? Pero, Así es. pero es eso, lo que está diciendo la Constitución constituye una sociedad desde el punto de vista Ujú, normativo, ujú, para un lado, para el otro, y con una cultura determinada y con una
interpretación e ideología también determinada, y que fue cambiando durante los años también, porque la sociedad cambió. Así es, así es. Eso es una carta constitucional, que es un acuerdo social de convivencia y de cómo se establece modos de organización social. Estas son las constituciones, que por lo general cristalizan una cultura política determinada, cristaliza. ¿Qué significa cristalizar? Bueno, dejamos estas cuestiones para no tocarlas durante un tiempo, pero porque se supone que estas cuestiones, de alguna manera, son cuestiones que son una cristalización de valores, que para eso también hubo una puja política, una puja de sentidos ideológicos. Eso son las constituciones, la constitución de la provincia de Santa Fe, la de Jujuy, la de la Argentina, la de Bolivia, la del Ecuador, la de Chile. Por eso generan siempre, fundamentalmente, lo que requiere un proceso constitucional es participación, información, aclarar los sentidos, para que básicamente la ciudadanía, digamos, tome decisiones al respecto de esto. Bueno, todo eso no pasó en Jujuy. Nada de eso. Y con un agravante, sí, que se avanzaron con legislaciones normativas de índole constitucional que afectan derechos de las comunidades originarias, que a su vez tienen otra protección extra, que es el convenio de la Organización Internacional de Trabajo, que data del año 1990, de la OIT 169, que establece un derecho que es preciso: derecho de consulta libre, previa, informada, para toda acción que vaya a hacer cualquier gobierno sobre los territorios que son de las comunidades. Esto es algo específico que es de las comunidades originarias, que con esta reforma constitucional se violó, ¿sí? Se violó lisa y llanamente y sin ningún tipo de eufemismo. Yo tengo, a vos que te gustan las perlitas, Pablo, esto casi yo te diría casi en lo público, he dado varios entrevistas en estos tiempos por la constitución de Perú, de Jujuy, y voy a comentar algo, una especie de infidencia, pero fue público. Unos días antes de la sanción fue público, por eso lo voy a comentar, porque fue en el Colegio de Abogados de Santa Fe. Se celebró unos días antes, al 20 de junio, una reunión de abogados constitucionalistas, la Asociación Argentina, que estuvieron en el Club del Orden, en el Colegio de Abogados. Y hubo un coloquio de debate con los miembros de la Asociación de Constitucionalistas. El miembro saliente a la presidencia es un conocido tuyo, Daniel Sapsay. ¿Te suena, Pablo? Sí, te suena. ¿Cómo no me va a sonar? Y lo tomó Marcela Basteri a la presidencia. Pero bueno, se hizo en esta reunión, digamos, de traspaso de la asociación muy amena, con muchos abogados de acá del foro local de Santa Fe. Bueno, fuimos. En el debate yo tomé la palabra y concretamente hablé de la inconstitucionalidad del proyecto. Hasta ese momento no estaba hecho sancionado. Era 4 días antes, al 20 de junio. Y Daniel Sapsay me dijo que es perfectamente constitucional lo que está haciendo Morales. Y yo le argumenté estos argumentos que hoy son bastante públicos, no porque yo los lleve adelante, sino que yo los llevé adelante allí, en ese foro específico de abogados constitucionalistas, ¿sí? ¿Qué es lo inconstitucional de la reforma? Fundamentalmente la afectación de este derecho, que es un derecho internacional de los derechos humanos, que está constitucionalizado por la Constitución Argentina, reformada aquí en Santa Fe en el año 94, es decir, que tiene jerarquía constitucional, que se llama derecho convencional, así se lo conoce en el derecho constitucional. Y es esto, es no solamente respetar los derechos de las comunidades, sino informarles lo que vamos a hacer. Pero acá hay una palabrita clave que hay que también interpretarla. El derecho de consulta tiene que tomar el tiempo suficiente para que sea culturalmente adecuado. Tiempo, Pablo, tiempo. Vamos a revisar cómo fue el proceso constitucional, rápidamente. Se eligieron convencionales constituyentes, se declaró una ley de necesidad de reforma, se eligieron
convencionales constituyentes en Jujuy, hubo una sesión pública que hubo cierto ruido donde 7 convencionales renunciaron porque no estaban de acuerdo al articulado que se estaba proponiendo. Estos 7 eran los de la izquierda y uno del Partido Peronista. Tiene 49 convencionales la convención de Jujuy, 7 se fueron, quedaron 43. Son los que fundamentalmente votaron. Esto es lo que se habla de legalidad, es decir, el arco político del Partido Peronista o intervenido y todo lo que es el partido de Gerardo Morales, pongámosle Juntos por el Cambio, el nombre que le quieran, que sea fácil entender en la... Que sea de hoy, digamos, o a esta hora. Sí, que sea fácil en la audiencia, digamos, el grupo de Juntos por el Cambio. Es el radical dentro de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales. Entonces, decía, hubo una primera reunión donde hubo estas renuncias, que fue pública esa reunión. Hubo una segunda reunión donde se aprobó, que fue secreta, segunda reunión secreta, y un tercer movimiento que fue el 20 de junio, donde fue la jura, a las 5 de la mañana, sin ningún tipo de presencia de medio de comunicación. A ver, claro. ¿Qué es esto? O sea, pensémoslo solamente para, digamos, la participación ciudadana. Pensémoslo en términos de comunidades originarias. Es una aberración el trámite constitucional. Lo único que se plantea es legal. Sí, por supuesto, se votó legalmente, hubo una sanción legal, ¿sí? Es decir, tenían los miembros suficientes como para sacarlo. Pero, evidentemente, una convención constituyente que nació por lo menos para discutir y tener una discusión donde hay que discutir, que con la ciudadanía, con los pueblos, con el pueblo, de 3 meses se hizo en 3 movimientos, Pablo. Uno público, otro secreto, porque hubo mucho ruido ya en el primero, y todo abreviado, 16 y 17 de junio y 20 de junio. El procedimiento acá no es solamente por una cuestión de procedimiento, hay determinados procedimientos que tienen que ver con el fondo de las cuestiones, porque si lo que está en juego es fundamentalmente el derecho de consulta y de información libre y culturalmente adecuado para los pueblos originarios, esto está lejos de ser eso, ¿sí? ¿Qué reproches hay hoy, desde el punto de vista jurídico, a esta reforma constitucional? Más allá de todo lo que vemos desde el punto de vista social, todos hemos asistido a un estado de movilización y de persecución, ¿sí? Hoy hay protesta social, hay persecución policial, o sea, lo que vimos esos días, el 20 de junio, todos tenemos la foto, la cara de ese niño que perdió la vista, las 4x4 blancas sin patentes entrando a la casa de las personas. Todos tenemos esas imágenes que nos llevan a los peores escenarios de nuestra Argentina, ¿sí? Nos retrotraen a la década de los 70. Esto ocurrió, pero hasta el día de hoy sigue existiendo un estado de mucha presión del Estado jujeño sobre militantes, las propias comunidades, a tal punto que puso preso a un abogado. Hay un abogado que se llama Alberto Nayar, que está trabajando con las comunidades y es uno de los que está planteando los argumentos desde el punto de vista jurídico y social de la oposición. Y que está hoy preso y hoy tiene bastante repudio a nivel nacional, pero sigue estando preso porque le están acusando el delito de sedición. Es decir, es como que ahora vengan a mí y me quieran detener por estar explicando las razones de lo inconstitucional de la reforma constitucional. Claro, que lo que explicaba era que lo que no se podía dar es la suma del poder público de un gobernador que a la vez es presidente de la Asamblea Constituyente y todo un enroque jurídico de licencias como para que pueda hacer, o sea, es prestar juramento y luego darle una licencia para que pueda ser gobernador y después volver con la licencia como gobernador. Realmente ahí te das cuenta que hay otras cuestiones que parece que
que incluso parece a medida del ego de Morales, una constitución, ni siquiera de lo político, que aparte también, ¿no? Pero ¿por qué no podría ser otro el presidente de la constituyente, de la asamblea? Lo podría resolver de otra manera. Sí, yo lo que sí creo es que lo que decía hace un segundo, es decir, a veces las formas, cuando uno dice los formalismos, hay veces la cuestión formal implica un tema de fondo, es decir, si no se puede revestir la misma condición alguien que está en el poder constituido, que en este caso es el ejercicio del gobernador, con el poder constituyente, que es el poder de la Asamblea que son los poderes que tiene la Asamblea Constituyente, que no puede ser lo mismo, justamente porque se da esa razón. Es decir, el poder constituyente, digamos, nace para durar. El poder constituido, bueno, es un poder constituido que en este caso está en ejercicio de un periodo de gobierno que es acotado en los mandatos que exige ese tiempo ese tiempo constitucional de ese mandato. Adam, en el caso del gobernador. Te hago una pregunta. Acá se confundió, acá sí. es la misma persona que está en los dos lugares. Y ese es un problema, insisto, de fondo. Adam, vos sabés que estamos sobre la noticia. Te quería preguntar si te interesaría venir acá al piso y poder charlarlo. Además está el doctor Rizopatrón, que es parte de nuestro panel, que hoy no está. ¿Qué te parecería? Porque incluso, a ver, lo que me parece más interesante es, hay algo que yo veo en los constitucionalistas cuando se ponen a explicar algo a la opinión pública, que no dan esta cuestión, esta imagen o este panorama social que tiene una constitución, que tiene que tener una constitución, y que está relacionada, no que hay dos bibliotecas, sino que hay culturas. Por supuesto. O sea, hay culturas que se imponen. Es más, yo recuerdo como estudiante, entendí la materia constitucional a partir de que entendí en qué momento se daban de la historia, y con qué momento de la historia tenían que ver los derechos sociales, los derechos laborales, la de primera, segunda, tercera generación. Todo tiene que ver en realidad con lo que ocurre políticamente en una sociedad. No es que es una cuestión meramente técnica, porque aparte no lo es. No es que no lo es porque uno dice, no, yo en lo técnico no me meto. No. La técnica tiene que ver con que no es solamente técnico. A ver, yo sé que estamos sobre el corte, pero digo, no es lo mismo la Constitución del 53, claro, la cristalización de las disputas que se dieron en lo político en el siglo XIX en la Argentina, no es lo mismo la Constitución de 1949, que fue derogada, no es lo mismo la reforma de la Constitución en el año 1994. Cada uno fue obedeciendo a disputas políticas de esos momentos políticos, pero todas con la misma intencionalidad, que duren, es decir, que duren. Para eso necesitas que una Constitución sea aprendida socialmente, discutida socialmente y legitimada socialmente. Uno puede tener legalidad, caso de Morales, caso Constitución de Jujuy, tiene legalidad, el arco político la votó, no sé si tiene legitimidad. Y claramente todos los sucesos que vinieron desde el 20 de junio hasta hoy están marcando de que legitimidad no tiene. Bueno, Adán, te estamos esperando por acá, y con todo gusto. Es más, si sabemos bien el día, hasta te puedo traer algún tipo de comida que vos desees. Con locrito puede ser también. O bueno, yo llegó un momento que tenía tanto locro que le daba al niño que hice empanadas de locro. No. Y vos no sabés lo ricas que estaban, pero eso con unos buenos mates más que suficiente. Claro, sí. Bueno, vamos a las noticias. Gracias, Adán. Gracias, amigo. Te mando un gran abrazo.